Muy buenas noches, hermanos. Tengan cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Nuevamente agradecer en primer lugar a Dios por permitir compartir esta noche la palabra de Dios con cada uno de ustedes, y agradecer también la invitación de la familia pastoral y también de todo el equipo de producción que siempre está haciendo lo posible para que esto se haga realidad y todos podamos escuchar la palabra de Dios, que es lo más importante para nuestras vidas. Y antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración. Ahí les invito a cada uno de ustedes a inclinar su rostro en muestra de reverencia a nuestro Padre, Creador del cielo y la tierra. Señor Padre Todopoderoso, en primer lugar, Señor, agradecerte, Padre, porque nos permites en esta noche estar reunidos a través de este medio, Padre, con un solo propósito, Señor, de escuchar tu verdad, de escuchar tu palabra y saber los propósitos que tienes para nuestras vidas, Padre. Sabemos que cada día tienes algo nuevo que decirnos, Padre, porque tu palabra no pasa de moda. Tu palabra dice: cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, Señor. Está escrito para todos los tiempos, Señor, y aún nos falta aprender y entender y comprender más tu palabra, Señor. Seas tú abriendo los pensamientos, Padre, así como los discípulos abriste sus pensamientos, de la misma manera seas tú abriendo sus pensamientos a cada una de las personas que están atentos, prestos a escuchar tu palabra, Señor. Te lo pido todo esto, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Luego de esta corta oración, les invito a dar una pequeña alabanza a nuestro Padre Todopoderoso. Siento tu libertad rescatándome de este mundo de dolor. Puedo sentir tu amor abrazándome, ahuyentando mi temor. Todo lo que soy te entrego, Dios. Dejaré atrás todo temor. Seguiré y creer que me hiciste libre. Libre soy en ti. Quitaste el miedo que había en mí, y mi futuro en ti está. Yo nunca volveré atrás, pues solo en ti puedo confiar. Por ti puedo vivir. Yo sé que libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Cambiaste mi temor con tu inmenso amor y despertó mi corazón. Es por tu gracia, Dios, que soy nueva creación. Las cadenas rotas son. Te seguiré y creeré que me hiciste libre. Libre soy en ti. Quitaste el miedo que había en mí, y mi futuro en ti está. Yo nunca volveré atrás, pues solo en ti puedo confiar. Por ti puedo vivir. Yo sé que libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Oh, 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 oh. Libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Miedo e inseguridad no me pueden controlar. Nuevo soy en tu amor, libre soy en tu amor. Yo sé que me hiciste libre, libre soy en ti. Quitaste el miedo que había en mí, y mi futuro en ti está. Yo nunca volveré atrás, pues solo en ti puedo confiar. Por ti puedo vivir. Yo sé que libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Oh, 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 oh. Libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti.
Amén, hermanos, después de haber alabado a nuestro Padre, Creador del cielo y la tierra, ahora vamos a pasar al tema de hoy. El tema de hoy es Él ha resucitado. Vamos a hablar en esta noche de la resurrección de Jesucristo. Como hemos ido en esta Semana Santa, se ha estado viendo los temas de la vida y pasión de Jesucristo. Sabemos que Jesús fue entregado y luego crucificado y posteriormente muerto. Y ahora vamos a ver a un Cristo resucitado. Quizás para muchas personas, aún para muchos cristianos, no logramos entender y solamente de repente lo vemos como una historia que nos cuenta que Jesús está vivo, Él ha resucitado, pero no entramos a comprender el cual realmente es el propósito de que Jesús está vivo y ha resucitado, ¿no? Y muchas veces lo escuchamos solamente como que pasó y realmente por falta de fe no entendemos que realmente que Jesucristo está vivo y Él murió en aquella cruz con un propósito. Y aún los grandes pensadores de esos tiempos de Jesús, grandes teólogos, como los fariseos, los escribas, no entendieron el propósito de Jesucristo. Y aún en estos tiempos muchos no entienden realmente el propósito de la venida de Jesús a este mundo. Y en esta noche, hermanos, vamos a ir viéndolo a detallado cómo fue el suceso de este hecho tan importante para la humanidad, de la resurrección de Jesucristo. Sabemos que desde Adán hasta Jesús, todos, absolutamente todos, hermanos, habían muerto, y aún los que por milagros, algunos apóstoles algunos profetas habían resucitado por milagros de Dios, aún ellos luego murieron. Y si alguien quiere verificar esto, a muchos historiadores han verificado en sus tumbas y ahí hayan los restos, ¿no? Los restos de aquellas personas, de los profetas, de grandes líderes de otras religiones, como el budaísmo, Confucio, y también como el mismo Mahoma. Van y ahí están sus restos. Llegan a su tumba, pueden examinar y ahí estarán los restos, ¿no? Hechos cenizas, hechos polvo. Pero si vamos y verificamos, la tumba de Jesucristo está vacía y está tan confirmada por los mismos historiadores, ¿no? Y por los mismos testigos oculares de aquella época. Y entonces, como le estaba diciendo, desde Adán hasta Jesús, todos habían muerto. Y Jesús es el único que hizo un hecho trascendental como que es la resurrección para la eternidad, para vivir eternamente, no para resucitar y luego más adelante morir, sino para vivir eternamente y resucitar con un cuerpo diferente a lo que nosotros somos. Y vamos a ir viéndolo en los versículos siguientes. Y para entender acerca de que cómo entró la muerte en el ser humano, lo invito a leer en Romanos 5:18. Dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Sabemos que por la creación del hombre, Dios creó a Adán y Eva para ser eternos y a sus futuras generaciones para ser eternos. Fuimos creados para ser eternos.
pero por la desobediencia y por el pecado fuimos destituidos, destinados a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y Jesús estaba en estas condiciones, en estos momentos que vamos a analizar, estaba en estas condiciones. Él estaba muerto allí en su tumba. Vamos a leer el primer versículo de Lucas 24. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Como sabemos en las prédicas anteriores que Jesús había sido crucificado, finalmente muerto y trasladado, apresuradamente trasladado y embalsamado con estas especies aromáticas, porque estaba a vísperas del día de reposo. Y sabemos que el día de reposo nadie se podía mover porque era un día santo. Y estas mujeres, pasado el día de reposo, domingo muy de temprano, la gente empezó a movilizarse, ¿no? Empezó a movilizarse, a hacer sus actividades. Y estas mujeres prepararon todas estas especies aromáticas para terminar el embalsamiento con el cuerpo de Jesucristo. Y entonces ocurre algo imaginable, algo que cambiaría todo, daría una vuelta de 360 grados para la vida, ¿no? La historia del ser humano. Y vamos a ver en el versículo 2 y 3 de Lucas 24, dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces estas mujeres se fueron apresurados, ¿no?, a ver el cuerpo de Jesús, porque eran seguidores de Cristo y de alguna manera ellos creyeron la palabra de Jesús, pero de repente tenían ciertas dudas de que era realmente el Mesías, el Hijo de Dios, pero igual, ¿no? Seguramente pensaban que Jesús era un profeta, ¿no? Y venía de parte de Dios. Entonces ellos igual, muy preocupados temprano, se fueron y llegaron, y la tumba, hermanos, que había sido cubierta por una inmensa roca, aquella puerta estaba removida. Y ellos se sorprendieron, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Alguien ha ingresado, ¿no? Alguien ha ingresado, pero vamos a ver, ¿no? Ingresaron y vieron que la tumba estaba vacía. Encontraron solo la envoltura, el manto y todas esas especies que había por ahí quedado dispersados, ¿no? Y se quedaron sorprendidos y espantados, ¿no? Ellos que no pensaban que Jesús había resucitado, pensarían que alguien ingresó y se llevó el cuerpo. Y salen sorprendidas. Y vamos a ver qué acontece en los versículos 4, 5, 6 y 7. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces estas mujeres salen de esta cueva donde había sido sepultado Jesucristo,
Salen sorprendidas y se encuentran con dos ángeles. Y le dice, ¿no? ¿Qué hacen? ¿No? ¿Por qué están preocupadas? ¿Por qué están buscando al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y no se han acordado de que Él les habló cuando estaban en Galilea. Y las mujeres empezaron a recordar lo que Jesús les enseñaba en todo el tiempo de su ministerio, de sus enseñanzas a todos sus discípulos y a todas las personas. Sabemos que Jesús cuando predicaba, acogía a multitudes, a millares de personas para que puedan escuchar las buenas nuevas de Jesucristo, el plan de salvación. Y cuando el ángel les hace recordar, ¿no? Lo vamos a ver de qué manera Jesús les explicaba todo esto que iba a acontecer en Mateo 17, en versículos 22 y 23, dice: Jesús les decía así: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Sabemos que siempre Jesús iba anunciándoles, aparte de enseñarles cómo llevarían, de enseñarles el perdón, de amar al prójimo, les iba enseñando, les iba avisando, anunciando su muerte. Y los discípulos se entristecían siempre que escuchaban eso, ¿no? Y también vemos que en Mateo 16 Pedro tuvo compasión, ¿no? De Jesús. Le dijo, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto, ¿no? Y Jesús le dice: fuera de aquí, Satanás, ¿no? Pero sabemos que ese es otro un plano espiritual que ellos no veían, y aún nosotros no estamos viendo. Si nosotros podemos ver, solamente vemos con nuestros ojos físicos hasta donde llega nuestra vista. Más allá, si queremos verlo, lo vamos a ver con los ojos de la fe, en el ámbito espiritual. Entrando a ese campo, recién vamos a entender realmente el propósito y el objetivo que tuvo Jesucristo al venir a cumplir su ministerio. Y vemos cómo estas mujeres recordaron lo que el ángel les había dicho, ¿no? Era necesario que acontezca esto y que Jesús iba a resucitar al tercer día. Entonces ellas, emocionadas, contentas de escuchar esta buena noticia, regresaron nuevamente a contar a los demás, a los discípulos. Ahora lo vamos a ver en los versículos 8, 9 y 10. Dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras. Se acordaron de las palabras de Jesús, de las enseñanzas de Jesús. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, a los 11, a los discípulos que quedaban, ¿no? Sabemos que Judas se mató, se quitó la vida, quedaron 11, y a todos los demás que estaban con ellos. Y nos dice: eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Regresaron, ¿no? Dijeron: la tumba está vacía, la ha resucitado, porque el ángel les dijo, le hizo recordar, ¿no?, que iba a resucitar. Él ha resucitado, Él está vivo. Pero hermanos, con toda esa emoción les contó. Vamos a ver qué es lo que sucedió en el versículo 11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no la creían. No creyeron la palabra, todo lo que ellos habían visto y lo que el ángel les habían dicho, todo ese testimonio que ellos les contaban los discípulos.
los discípulos que andaron con Jesús, que fueron amigos de Jesucristo, no creyeron. A ellos les parecía locura. Y les dijo, ¿no? Y les empezó a decir, decían, acuérdense de que Jesús nos dijo, ¿no? Nos dijo, nos informó, nos enseñó y nos anunció que era necesario que el Hijo del Hombre que iba a ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y ser condenado a muerte y al tercer día resucitar. Y aún así, ella les hizo recordar, pero aún así, nada. Y entonces, muchas veces en estos tiempos, seguimos dudando que Cristo resucitó y está vivo, porque no entendemos realmente cuál es el propósito de Jesucristo. En esta parte hoy vamos a explicar un poco para tratar de entender que a pesar de que de que los fariseos, de que los escribas eran teólogos, eran maestros de la ley que estudiaban punto por punto la palabra de Dios, no comprendieron realmente el objetivo principal de Jesucristo. Vamos a leer en Lucas 22, 31 y 32, para ir entendiendo cuál es ese campo y cuál es el porqué que nosotros no podemos entender el propósito de Dios, cuál fue el propósito realmente de Dios. En Lucas 22 sabemos que como hace poco les estaba comentando que nosotros vemos hasta una cierta distancia, hasta una cierta parte, pero más allá de eso no podemos ver. Pero Jesús escudriña, va más allá, traspasa nuestros pensamientos, traspasa nuestros corazones, escudriña todos los pensamientos. ¿Quién de nosotros puede hacer eso? Nadie, que solo Jesucristo y el Espíritu Santo. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a entrar un poco a este campo, quiero que entiendan. Mira cómo Satanás había pedido, Pedro había sido pedido por Satanás para zarandearlo como trigo. Sabemos cómo se zarandean el trigo, ¿no? Se mueve para que caiga toda la arenilla y el trigo quede limpio. Y nosotros, hermanos, ¿en qué momento vamos a enterarnos? Vamos a ver ese campo donde Satanás nos pida, nos diga, Leo, nos diga, ¿no? Jesús nos diga, ¿no? Leo, Satanás te ha pedido. Nosotros, ¿qué nos vamos a enterar, hermanos, si nosotros no entramos en ese campo espiritual? Y entonces Jesús vino con ese objetivo de erradicar ese campo que nosotros no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Jesús sí sabía que Satanás estaba pidiendo la vida de Pedro. Y es por eso que Jesús dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, sabemos que Pedro pasó por una situación bien difícil, bien complicada al negar a Jesucristo, porque su vida estaba en riesgo, ¿no? Estaba pasando una situación, estaba entre la espada y la pared. Y el objetivo
de Dios, de Jesucristo, nos dice también en Primera de Juan 3:8. En Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Como sabemos, hermanos, ese campo, como le digo, nosotros no lo vemos, solamente lo ve Dios y Jesús y el Espíritu Santo. Nosotros estábamos condenados a muerte, éramos esclavos de Satanás, estamos encadenados por Satanás, pero Jesús vino a salvarnos, a liberarnos, y ahora somos libres por Jesucristo. Somos salvos por Jesucristo. Hemos sido quitados de las manos de Satanás. Ahora el Satanás ya no puede decir a tal persona voy a zarandearlo, ya no, porque está vencido. Jesús lo venció en aquella cruz, con su muerte, con su sangre preciosa que derramó en aquella cruz, con esa sangre sin mancha, pura, sin pecado. Jesús venció a Satanás y nos quitó de las manos de Satanás, porque Satanás hacía y deshacía con nosotros, porque es el príncipe de este mundo, mas ahora no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Ese es el objetivo principal del Hijo de Dios, que vino a la tierra, que vino a este mundo para hacerse como nosotros, con un solo objetivo, de entregarse como aquel cordero, de derramar su sangre preciosa, sin mancha, sin defecto, para nosotros ser redimidos, ser limpios por medio de su sangre, ser salvos y tener una vida eterna. Amén, hermanos. Y ahora vamos a pasar al versículo 12. Dice: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y podemos ver que cuando aquellas mujeres fueron a dar testimonio de lo que había acontecido, lo que habían visto, Pedro salió corriendo. Tengo que verificar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Y realmente era tal cual como las mujeres les habían contado, que el cuerpo de Jesús no estaba en aquella tumba. La tumba estaba vacía, hermanos. Y para entrar en este punto, cuando Jesús sale de aquella tumba, para Jesús, o sea que no era impedimento que estaba la inmensa piedra en aquella puerta. Jesús resucita con un cuerpo glorificado que traspasa todo tipo de materia. Salió como si nada de la tumba. Más adelante lo vamos a ver cómo Jesucristo se desaparece así también de la nada. Y la piedra, ¿no? Es la piedra que la abrieron los ángeles, era para testificar, ¿no? Que Jesucristo ya no estaba ahí, ¿no? Y vemos que Jesús, al resucitar en aquel momento, al salir de esa tumba y de esa condición que estaba, rompe todas leyes de la física, ¿no? Rompe todas las leyes que no entran. Sabemos que las leyes, la física, todo están en base a la materia, ¿no? Y Jesús sale de ahí con un cuerpo glorificado. Ya no era materia, pero también era carne y hueso, como vamos a ir a entenderlo en los siguientes versículos. Ahora vamos a leer los versículos 13 y 14. Dice: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día
a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ahora vamos a pasar a otro plano, a otro escenario. ¿Qué es lo que estaba pasando con estas dos personas que iban, dice, a Emaús, que estaba como a 60 estadios de a 60 estadios de Jerusalén, que eso equivale más o menos a 10 kilómetros? Sabemos que ellos estaban caminando, ¿no? Y estaban consternados, asombrados, horrorizados por lo que habían contemplado, por lo que habían visto, la tal brutalidad de cómo había sido tratado Jesucristo, cómo había sido crucificado y muerto. E iban conversando, ¿no? Buscándose respuestas y no podían hallarlo, ¿no? Y en eso sucede algo. Dicen los versículos 15 y 6, 17 y 18, nos dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminando con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas ha acontecido en estos días? Estas dos personas iban caminando, haciéndose preguntas y sin poder responderse, hallar respuestas a todas esas incógnitas que tenían acerca del Maestro, acerca de Jesús, acerca de las grandezas que había hecho, acerca de que ellos por un momento recibieron que Jesús era el Mesías, pero como ahora está muerto, no entendían cómo el Hijo de Dios, el Mesías que iba a venir, está muerto. No entendían. Y entonces aparece Jesús junto a ellos y ellos no lo reconocen porque la palabra dice que estaban velados sus ojos. Estaban cegados y no lo podían reconocer. Y entonces Jesús les pregunta, ¿de qué es lo que platican? ¿De qué están hablando, no? Y ellos le dicen, ¿acaso eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado? Nos da a entender, hermanos, que en la ciudad de Jerusalén este hecho tan aterrorífico que sucedió con la crucifixión de Jesús, todos hermanos, toda la ciudad, sin quedar uno, pudieron contemplar este hecho cruel que hicieron con la vida de Jesús. No había nadie que no se había enterado de este acontecimiento importantísimo para la humanidad. Había muchos que no recibieron a Jesucristo, pero una gran parte sí lo recibieron como el Mesías, como el Hijo de Dios, pero se habían desilusionado porque ahora estaba muerto. Amén, hermanos. Y vamos a ver en los siguientes versículos 19, 20, 21. Dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, de que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que el que había de redimir a Israel. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de que esto ha acontecido.
podemos ver, hermanos, que ellos estaban desilusionados porque tenían puestas, sus confianzas estaban puestas en Jesús, porque mira, como dice, ¿no? Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Es que todavía no entendían cuál era el propósito de, de, de Jesucristo. Todo en ese momento, para todos los grandes pensadores, este acontecimiento era una locura. Nadie podía entenderlo, porque sabemos que, que Dios en el libro de Deuteronomio 21-23 dice, ¿no? Maldito es por Dios el que muere colgado en un madero. Y entonces los grandes pensadores, estos principales sacerdotes y escribas no podían entender que si era el Hijo de Dios, ¿cómo iba a ser muerto colgado en un madero? Si para Dios era maldito aquel que muere crucificado en un madero. No podían entender, no puede ser el Hijo de Dios, no puede ser el que debía de redimir Israel. Nadie lo podía entender ni comprender. Y entonces lo hacen llegar todos sus dudas, sus pensamientos a Jesucristo que caminaba junto a ellos. Ahora lo vemos en los versos 22. Dice, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces estas personas eran muy allegados a los discípulos, eran que conformaban ese grupo, esos seguidores fieles de Jesús, ¿no? Y vemos que estaban enterados de los pormenores de que estaba aconteciendo, ¿no? De las mujeres y que Pedro y Juan fueron a verificar la tumba, pero no lo hallaron, no hallaron el cuerpo de Jesucristo. Y entonces vamos a ver de qué manera el Señor Jesucristo, ya resucitado en cuerpo glorificado, les responde. Versículo 25. No dice. Entonces él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Como vemos, hermanos, Jesucristo no apareció de sorpresa de la noche a la mañana. Todo el ministerio de Jesucristo estaba narrado desde los tiempos de Moisés. Si nosotros empezamos a escudriñar las escrituras, buscamos con ese amor de poder conocer el propósito de Dios para nuestras vidas y de conocer realmente cuál es el pensamiento de Dios, vamos a poder comprender. Jesús fue anunciado por muchos profetas, después de Moisés por muchos profetas, cómo iba a ser su ministerio, qué es lo que le iba a pasar a Jesús, cómo iba a ser flagelado, cómo iba a ser crucificado, cómo iba a ser sus vestiduras rotas y se iban a compartir entre los soldados. Todo estaba detallado, el ministerio de Jesucristo, paso a paso. Pero
pero no llegaron a entender porque escudriñaron las escrituras con otros propósitos, se olvidaron del Dios misericordioso y solo se encargaron de hacer valer muchas veces la ley de Moisés, y muchas veces sin que ellos mismos lo cumpliesen. Ellos se encargaban de hacerlo cumplir, pero ellos no lo cumplían, y mucho menos iban a entender realmente el objetivo de Jesucristo. Y entonces Jesús les dice: si ustedes leen, escudriñan las escrituras, desde Moisés en adelante estaba escrito lo que iba a acontecer. Insensatos le llama a estas dos personas. Y vamos a ver los versos, cómo estas personas van reaccionando a todo esto. Y aún así todavía estaban velados sus ojos, aún así estaban cegados. Vemos en el versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Jesús le dijo: no, bueno, me despido, ¿no? Yo voy más allá, ¿no? Ustedes se quedan aquí, pero yo voy más allá. Pero más ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Sabemos que en esos tiempos las personas eran bastante hospedadores, ¿no? Y no dejaron que Jesús se marchara, ¿no? Le invitaron a que se quedase con ellos en sus hogares. Y dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y los dio. 31. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Amén, hermanos. Estas personas recién lo reconocen cuando Jesucristo tomó el pan, lo bendijo, lo partió y los dio a ellos. Se acordaron de Jesús, que siempre hacía eso, como lo hizo en la última cena, ¿no? Y entonces ellos lo reconocieron por la forma como Jesús les compartía a ellos, por la forma como Jesús vivía con ellos. Y entonces le reconocen. ¿Y qué pasa con Jesucristo? Se desaparece en aquel instante. En aquel instante, hermanos, se desapareció. Traspasó toda ley de la física, de todas las leyes que puede existir. Traspasó. Jesús desapareció. Porque Jesús estaba con un cuerpo glorificado. Vamos a entender más adelante cómo es el cuerpo glorificado. Amén. Vamos a seguir a pasar al siguiente versículo. Dice el 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan y Jesús. Y entonces, hermanos, vemos que estos hombres, estas dos personas, después de haber reconocido a Jesús, después de haber sido abiertos sus ojos, se dan cuenta que Jesús está vivo, que Jesús ha resucitado, que se cumplió realmente la palabra, que se cumplió la profecía y que el Mesías, el que debía venir, estaba ahí y era Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito. Entonces ellos, ya era tarde y estaban más o menos a 10 kilómetros de Jerusalén, a 10 kilómetros de los discípulos, pero se levantaron, hermanos, contentos, alegres, y regresaron.
Y regresaron discípulos y con tantas personas que estaban ahí, y empezaron a contar todo eso, todo, dar cada uno su testimonio de cómo habían ido viendo, ¿no? En todo este lapso. Vamos a pasar al siguiente versículo. 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Amén, hermanos. Vemos que ya todos estaban reunidos y Jesús de tal manera se mostró delante de ellos. Y ellos vieron que era un espíritu. Muchas personas creen que a veces no dicen, cuando muere alguna persona, algún familiar, quieren haber visto un espíritu o haber regresado su alma, no sé, ¿no? Pero eso no sucede, hermanos. Jesús no era un espíritu, Jesús estaba en carne y hueso con un cuerpo glorificado. Jesús ya no había nada de barreras. De la misma manera que Jesús se apareció en aquel momento, de la misma manera vamos a ser nosotros levantados con un cuerpo glorificado. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve, hermanos, porque se nos está acabando la batería de las cámaras. Y entonces Jesucristo, con este evento glorioso que había acontecido, les estaba diciendo: ustedes están viendo que ya no tengo el mismo cuerpo con lo que había sido sepultado. Ustedes son testigos de que yo vencí la muerte, de que Jesús venció la muerte. Y ya no hay nadie en este mundo que ustedes puedan tener temor. De que así que como Jesús venció la muerte, de la misma manera nosotros vamos a vencer la muerte por medio de Jesucristo. De la misma manera que Jesucristo fue levantado con un cuerpo glorificado, de la misma manera nosotros vamos a ser levantados con un cuerpo glorificado para vivir en la presencia de Dios. Hermanos, este acontecimiento cambió totalmente el rumbo de la historia. Creyentes, no creyentes, este acontecimiento en aquel momento cambió el rumbo de la historia para todos. Porque sabemos que desde aquel momento se empezó también a contar, empezar a contar de nuevo los años. Una nueva era para el ser humano empezó con la llegada de Jesucristo, como la conocemos ahora, después de Cristo. Amén, hermanos. Y la de anterior de Jesús lo llaman, ¿no? Antes de Jesucristo, toda la historia. No hay nadie que pueda negar este acontecimiento porque es verídico, con hechos históricos contundentes. Amén, hermanos. Y vamos a correr rápidamente. Entonces en este versículo más adelante nos dice que también que Jesús, para hacerles entender y para que ellos comprueben, aparte de que Jesús había resucitado en cuerpo glorificado, también podía comer. Comió delante de ellos, para que ellos realmente entendiesen. Y en los versículos 44, 45, 46, 47 nos dice que se abrió el entendimiento a los discípulos. Se les abrió recién el entendimiento. Jesús les permitió y les abrió el entendimiento. Ellos pudieron comprender y entender realmente que Jesucristo, el Mesías, estaba vivo y había resucitado para reinar
por la eternidad. Amén, hermanos. En el versículo 47 dice, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48. 48 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén, hermanos. Entonces Jesús le dice, prediquen, testifiquen de lo que han visto a todas las naciones, empezando de Jerusalén. Prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso es lo que nos va a hacer salvos. Sabemos, hermanos, que todos somos pecadores, pero somos limpios, somos salvos, somos justificados solamente por Jesucristo, porque Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Él vino a rescate de cada uno de nosotros, hermanos. Amén, hermanos. Y más adelante, en los versículos 48 y 49, le dice que esperen aquel lugar que van a recibir, que van a ser investidos de poder desde lo alto por el Espíritu Santo. Sabemos que el día de hoy nosotros nos movemos, nos guiamos solo por el Espíritu Santo, hermanos. Amén, hermanos. Y entonces vamos a finalizar este culto entendiendo y comprendiendo que Jesús es el único, hermanos, que nos puede salvar y dar vida eterna. Y no es difícil, hermanos, solo es venir y arrepentirnos de todos nuestros pecados y confesar ante Jesucristo, y Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y hacernos nuevos, darnos un nuevo nacimiento, una nueva vida. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Amén, hermanos. Les invito a seguir buscando de Jesucristo, a seguir escudriñando sus palabras, porque en ellas está la vida eterna. Amén, hermanos. Y rápidamente vamos a pasar a la oración. Señor Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo, porque tú permites, Padre, que podamos entender y comprender realmente el propósito de tu venida, Padre. Sabemos que tú has venido a deshacer todas las artimañas de Satanás, Padre. Algo que nosotros no podíamos hacer, tú lo has hecho por amor a nosotros, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a pasar a los anuncios, a saludar a todos los hermanos que han estado presentes, atentos a la prédica, a la enseñanza y a la palabra de Dios. En primer lugar, voy a saludar a mi esposa, Carla, y a mis hijos, a mis joyas, Joari, Leo y Jared. Y también voy a saludar a nuestra hermana Antonia Vega y Mario Barrientos. Y también a nuestra hermana Jacqueline Velázquez, a la familia Velázquez Cifuentes, a nuestros hermanos, ¿no? que ahora han formado una nueva familia, nuestro hermano Jonathan y nuestra hermana Miriam. Amén, hermanos, con la bendición del Altísimo. Y también a saludar a nuestro hermano Johnny Saldarriaga, por allá por el norte, y también a la familia Limante Velázquez. Amén. Y a nuestra hermana Miriam Vivanco, Luis Godoy y familia. A nuestro hermano Cliff, Leila y Mark y Christopher. A la familia Correa Gamboa, a nuestro hermano Carlos, a nuestra hermana Juana Gamboa y también a nuestro hermano David Correa. Y a nuestra hermana Nora Irarico y familia, a nuestra hermana Luisa García, que nos está escuchando desde los Estados Unidos. Sabemos que somos solo uno en Jesucristo. Estamos lejos, pero estamos unidos por el amor de Jesucristo. También a nuestro hermano Lucho Nicho y familia, Elga Requelme, Melissa Correa y familia, Maribel Aguilar, a nuestra hermana Vanessa Díaz y Liam, a Fiorella Correa, a su esposo y a su hija Anael, y también a nuestros pastores, ¿no? Nuestro pastor Hugo, nuestra hermana Marta y a
a Huguito y a Jaelita. Y también a Nelia Requelme, a Lucero Matos, a Cintia Godoy. Amén, hermanos. Y también les invito este miércoles 7 de abril al 28º aniversario de Yepna Los Cedros. Hermanos, están todos cordialmente invitados a este acontecimiento importante que ya nuestra iglesia cumple 28 años, hermanos, y estamos invitados a formar parte de este evento especial que se va a llevar el día miércoles, ¿no? Y también todos están invitados a la casa de nuestro pastor Hugo a poder saludarlo y a poder compartir. Amén, hermanos. Dios los bendiga y hasta pronto. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. La mente en danza, de cenizas tras vida, cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. La mente en danza, de cenizas tras vida, cambias culpa por gloria. Sé que solo tú